bueno también como ir orientando y alimentando pues el trabajo de grado. Pues lo que hay es, digamos que es menos organizado que allí, porque ahí en la licenciatura, pues eso, escogían como, yo por ejemplo tuve trabajos de grado de ética una cantidad de tiempo y dirigí algunos trabajos de grado, ¿no? Entonces, pues ya había un área grande y entonces eso es interesante porque la gente va como tomando algunos caminos generales para poder decantar después un objeto de investigación, pero allí solamente tienen que si es una monografía, que si es un trabajo de investigación o que si es un trabajo de innovación. Me parece que son demasiado vago el concepto. Generalmente los chicos que se meten en innovación les tengo alergia a esos textos porque son textos que tienen que ver con lo que está de moda, ¿no? No solamente con tecnología, sino que con storytelling y no sé cuántas cosas como a catapultar esto o empiezan a hablar de la corriente animalista. Bueno, es bastante complicado esto porque uno dice, ¿no? Que los autores animalistas en literatura, por ejemplo, ¿no? Y no les sirven específicamente los que hablen de animales, sino el animalismo es un concepto que es nuevo y que cada estudiante se lo inventa, entonces pues muy complicado. Pero no tienen áreas, ¿no? Y además la otra cosa que yo observo, incluso se los he comentado como problema de políticas públicas, les pregunto, en esa área, ¿no? Porque les he dicho, ¿ustedes ven aquí en la carrera Fundamentos del Lenguaje, Roman Jacobson o algo así? No. ¿Ustedes ven las bases de lingüística con Ferdinand de Saussure? No. Digamos que es terrible porque ellos resultan viendo estos estándares básicos de aprendizaje del lenguaje. No, pues esto es totalmente insuficiente, es una cosa, como su nombre lo dice, estándar, pobre, global. Bueno, mejor dicho, es un poco preocupante eso. Entonces, pues sí, digamos que hay que agradecer que ahí en educación, mal que bien, tenían algún tipo de preocupación por ir como encaminando a la gente hacia algún objeto de investigación. Entonces, sí ha habido una mayor organización. Sí. Lo que está perdiéndose hoy en día es la construcción del objeto de investigación. Eh, Claramente, por ejemplo, este trabajo que empecé a leer y que dejé ahí mientras que me tranquilizo, decía cosas como, por ejemplo, eh, averiguar la pregunta de investigación. No se nota qué es el problema, pero les obligan a hacer una pregunta de investigación. Entonces ponen algo que voy a averiguar de qué manera esta estrategia funciona para producir mejoría en la argumentación oral, en la moral y en la no sé cuántas, ¿no? Y en el objetivo general aparece que, ¿cómo es? Situar cómo esta hipótesis que tengo, este asunto, esta estrategia que son talleres, forman moralmente, ¿no? Es decir, no, la pregunta es retórica, no. La gente no quiere averiguar algo. No hay estrategias para averiguar, las categorías para poder llegar a una conclusión, para poder decir que no, que sí, que bueno, para poder falsear una hipótesis, no hay. Entonces, cada estudiante empieza con una idea fija al principio del semestre y termina del trabajo y termina con la misma idea fija. Entonces, ese es también un problema grave porque
En general se ve que el trabajo de hacer un objeto de investigación no está, no se hace. Tengo la esperanza de que este segundo trabajo que estoy leyendo, además porque me queda todavía mucho, tengo otros, eh, parece que sí, ¿no? Parece que está tratando de averiguar algo, entonces eso uno lo agradece. Pero la universidad está así como en problemas. Hola Daniela, no te hemos saludado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. No los quería interrumpir. ¿Qué tal, Daniela? Se te Bien, oye muy gracias. bien, se te oye muy bien ahí, la comunicación está buena. Ah, qué Da- bueno. Sí, Pues yo a veces para el tema como más como del calor y eso, voy a la biblioteca, pero en realidad acá está como mejor la comunicación. Tú sigues es en Riohacha, ¿cierto? Sí, Uf, sí, por acá estoy. qué bien. Ya, pues más o menos en un mes voy para Bogotá para estar como en diciembre allá. Yo aprovecho lo que acaba de decir Daniela para pues, preguntar también, en vista de que estamos por terminar el libro, no sé si sea y coincida como también con ciertas vacaciones que nos podamos dar, como un cierre del año también, como teniendo en cuenta que, exacto, digamos que puedas estar en Bogotá, porque creo que Dayana también está por acá, Isabel también, no sé, Karen. eh, entonces, sí, como también pensar en esto, porque igual ya estamos en eso, en épocas de ir cerrando cosas y está bien porque justo creo que hay 2 sábados, es que también les quería señalar eso, hay 2 sábados que en mi trabajo nos pidieron justamente ir en función de hacer un cierre con algunas personas que se van, o sea, es como que ya no vuelven a trabajar, creo que es el 23, o sea, yo estaría el sábado que viene y el 23 creo que no podría estar. Yo, digamos, como que también quería plantearles eso. claro, sí, tenemos que plantearnos las vacaciones y darnos un plazo eh, para el regreso también, ponernos a pensar cómo cerramos el año. Y no sé si en algún momento, la vez pasada hicimos una tarde de inconscientes, entonces, pero yo no sé qué tal les pareció y si podemos preparar esta vez mejor algunas cosas simpáticas de lo que tiene que ver con chistes, a ver si con chistes, con textos, con comentarios, con todo ese tipo de cosas. eh, si nos parece bien o qué nos parece, si vamos a estar por fuera, pues no. Entonces, sí, hablemos de eso, yo creo que al final, pensémoslo ahorita y al final acordamos algo, a ver qué pasa, y hablamos después con Karen, a ver qué. Ujú. Listo. Bueno, entonces si les parece, pues comenzamos el segundo acápite. Eh, bueno, a mí me pareció pues como muy importante, también muy interesante que él aquí ya está como que tratando Lacan está ya como buscando, como que ya uno tenga un poco de más claridad con temas que a lo largo del libro pues hemos visto ya, ¿no? Entonces acá él va a hablar específicamente de la relación del saber con la verdad, que ha sido como algo que también a lo largo de todos los capítulos hemos cuestionado, como cuál es esa diferencia entre ese saber y esa verdad
y pues como en cada uno de los discursos esa verdad ocupa un lugar diferente. Bueno, entonces él comienza diciendo, acá él comienza hablando, dice, sobre esto, en la página 199, sobre esto, simplemente a título de etapa, de pausa, y dado que las puse como señal de lo que enuncié ante ustedes la última vez, voy a leerles 3 páginas. Pido excusas ante las pocas personas con quienes ya hice esta experiencia. Estas 3 páginas responden a ese curioso belga que me planteó preguntas que atraen lo bastante mi atención como para pensar si no se las habré dictado yo mismo sin saberlo. El mérito es suyo, de todos modos. Bueno, él no sé en este momento a qué belga se refiere. Yo creería que es Sí. Levi-Strauss, ¿no? Pues como que habíamos visto antes que era, incluso Lacan lo citaba y era como cuando veíamos lo de las mitologías, como la mitología, recurrentemente aparecía Levi-Strauss, pero no sé tampoco si, yo pensé en él, pero no estoy seguro si sea justamente él. Ok, él se refiere como a una conferencia, a un seminario, una conversación que tuvo con él, ¿cierto? Bueno, em, esta es pues la sexta de una ingenuidad encantadora. ¿En qué medida saber y verdad? Todos saben que he intentado mostrar cómo se hilvanan juntas. Estas dos virtudes son incompatibles. Que eso me parece, pues, importante ese término incompatible, ¿no? Porque de pronto se tendría la idea de que si tienes la verdad, ya sabes. Pero pues, precisamente Lacan pone ahí en juego de que antes están como de un lado el saber, de otro lado la verdad. Yo le digo, para expresarme tal como me viene, nada es incompatible con la verdad. Uno mea, escupe en ella, es un lugar de paso, o para decirlo mejor, de evacuación, tanto del saber como del resto. Uno puede mantenerse ahí permanentemente hasta enloquecer por él. Es notable que haya alertado al psicoanalista en contra en contra de connotar de amor este lugar con el que por su parte está prometido por su saber. Le digo a continuación, uno no se casa con la verdad. Con ella no hay contrato y menos todavía unión libre. No soporta nada de todo esto. La verdad es en primer lugar seducción y para jorobarle a uno, para no dejarse coger por ella, es preciso ser fuerte. No es el caso de ustedes. Bueno, como esa analogía que él hace ahí con, no sé, como una relación me parece como muy interesante. Y como esto de que dice que la verdad es como algo momentáneo, algo que pasa ahí, está, pero no puedes como ligarte a eso. No, no es eso, de alguna manera. Mm, no sé ustedes de pronto cómo interpretaron esa parte, porque da a entender como de que si te quedas ahí, si se queda ahí mirando eso que pues pasa, está, eh, o sea, no se llega a nada. Yo pensaba como en lo difícil que podría ser decir algo que sea verdad. Es como que aparecen o hay como unas manifestaciones tal vez como que son muy cortas, como un poco inasibles, justamente
como de esa relación con la verdad, como que es un asunto que siempre se escapa, se escabulle, ¿no? Como que, digamos, como que no podrá tener alguna eh, idea de que está ahí, pero como al mismo tiempo como intenta referirse a ella, pues cada vez se vuelve más como que se aleja más, que yo pensaba sobre todo, porque ahorita yo me estaba pensando como la relación de por qué está mencionando a Levi-Strauss y pensaba en el, bueno, sabiendo o creyendo que es Levi-Strauss, cuando hablábamos del mito, porque ahí también aparece todo lo relacionado con lo enigmático y es un poco esto que está medio dicho, está como que sí, como que no, como que está esta relación que es muy problemática con la verdad, porque sí es como inalcanzable, como en cierta medida como imposible, pero sí siento que, pues que es interesante. Yo igual pensaba, o sobre todo en ese segundo párrafo, me intentaba explicar eso con lo que hace Descartes, que es como poner en cuestión todo y como arrojarse, como pues, como no caminar, sí, como sobre lo que ya estaba trabajado, ¿no? Sí, como intentar arrojarse y volver a pensarlo todo, pensaba con esa idea de ser fuerte, ¿no? Como de volver a arrancar, como volver a replantearse, como estar en este constante cuestionamiento y como sostener eso que veíamos con Descartes, como esa cogitación, como esa oscilación, perdón. Pero sí, digamos como que de entrada mm, también me preguntaba eso otro, ¿no? Como por qué hace esa alusión a un Levi-Strauss, tal vez. Y bueno, y cómo entraría justamente esta relación con la verdad, que por lo que hemos visto es esto, es como algo supremamente problemático, supremamente lejano, inalcanzable justamente para pues un sujeto, ¿no? Bueno, Dale, Dayan. sí, yo realmente pienso lo contrario a Juan en relación, no sé, pues él lo dice ahí, dice, la verdad está en todo lado, ¿no? Como que uno mea y escupe y es un lugar de seducción. Entonces creo que más bien, como dice Juan, que es algo como muy difícil de acceder, creo que es muy fácil caer en eso, en esa verdad. ¿Sí? Así lo entiendo yo, como lo está postulando Lacan, porque hasta el momento no está hablando propiamente del saber, sino de la verdad. Entonces, él dice, por ejemplo, a lo último que es que para no dejarse coger por ella es preciso ser fuerte, no es el caso de ustedes. Se refiere como a los psicoanalistas y no sé si hay, cuando dice no es el caso de ustedes, no sé si diga, bueno, creería que es porque el psicoanalista debe ser fuerte para no dejarse llevar por esa verdad que pues están todo, pues digamos que es lo que se está posibilitando ahora, ¿no? No como el imposible de acceder a esa verdad, sino que ya ahora todo es posible. Todo es verdad y todo es cierto y demás, sino que el psicoanalista pues debe un poco como separarse un poco de eso y escuchar mejor para no caer en esa verdad tentativa que es sensual, que nos llena como de claridades y pues a la final no se llega como a un punto, creería yo, y es lo que leo hasta el momento, pues y más abajito también dirá otras cosas, pero eso es lo que pienso hasta el momento de ese párrafo. Dale, Isabel. Gracias. Yo, como lo estoy leyendo, es que hay una pregunta que se está haciendo acá entre el saber y la verdad. Sí, esa es una pregunta. Y la pregunta es si son incompatibles, saber y verdad. Y me parece que él está haciendo referencia en este acápite a un discurso particular que es el discurso del analista, donde el saber está en el lugar de la verdad. Entonces, me parece que está haciendo referencia a eso, a ese discurso y a ese lugar particular, porque más adelante va a referirse a ese lugar particular, el lugar de la verdad. Y
lo que está de alguna forma es como planteando, bueno, lo que se busca es un amor a querer saber la verdad, o sea, es como una pregunta que se está haciendo, como diciendo, bueno, para un discurso analítico lo que se busca es eso, es tener amar la verdad o qué es lo que está en juego en la verdad, ¿sí? Y dice, bueno, es algo eh, eh, que para expresarme como me viene, nada es incompatible con la verdad, ¿sí? Uno me escupe en ella, es un lugar de paso. Entonces, que yo lo que entiendo es, la verdad no es única, ni en la subjetividad, ni en la historia de cada persona, ni en el proceso de cada persona es algo, sino que es algo que eh, se va pasando por ella, o sea, que no hay una verdad única, que no es que la verdad esté determinada como de pronto en la ciencia, que la verdad está determinada, sino que aquí la verdad estaría como algo que se va de paso, que va lográndose, pero que también se puede ir como modificando esa verdad, como que son encuentros y después se le puede dar una nueva vuelta a ese encuentro que se tuvo que decir, esto sucedió por tal cosa, pero posteriormente ir como encontrando otras relaciones que tienen que ver con eso. Y por eso dice en ningún momento uno se debe casar con que va a encontrar la verdad, ni con que es una verdad única, inamovible, determinada. Y que dice, la verdad es en el primer lugar, la verdad es en primer lugar seducción, y para jorobarle a uno, para no dejarse coger por ella, es preciso ser fuerte. Entonces, no sé hasta qué punto se estaría refiriendo a que de pronto al escuchar a lo que estamos haciendo acá, ya encontré la verdad, ¿sí? Ya sé qué es lo que quiere decir acá, aquí qué me está diciendo, ¿cierto? Y que de alguna forma tratar de encontrar la verdad, creo que dice acá, en primer lugar, seducción. Y creo que eso es, por ejemplo, cuando estamos haciendo esta lectura de textos, uno como que sigue porque como que lo seduce, como que sí, y será eso lo que quiere decir, y será aquello, sí. Así lo estoy entendiendo. Liz, adelante, Aida. Antes sí, yo quería decir como que relaciono esto como esa etapa de enamoramiento que tú como que dices, ay, sí, ese man es perfecto, no sé qué, y ese lugar como de la verdad en un principio cuando crees tener como, sí, una verdad de algo, es como que, ay, no, eso es así y ya luego se cae como ese fantasma, sí, como ese ideal de que, no. No era como tan así como yo lo pensaba, como en esa etapa de enamoramiento cuando se acaba ya tú dices, ay, pero no era así al comienzo, es y ahí lo dice más adelante, que dice como ese fantasma, ¿no? Como ese fantasma de lo que está en un momento y ya luego ves que tiene un trasfondo. Dale, Aida. Unas observaciones simplemente sobre los términos, porque me parece que esto que nos estamos adelantando y él nos va a trabajar todo esto más adelante, unas páginas más adelante y lo va a aclarar. Pero lo primero que yo diría es que cuando habla del belga, primero que todo, me parece que si habla de la ingenuidad encantadora, parece que fuera un estudiante, más bien. Y el otro elemento que
hace objeción a que sea Lévi-Strauss es que Lévi-Strauss es francés. Entonces, de alguna manera yo creo que no era algo que se le escapara a Lacan, y si habla de un belga, de alguna manera nos deja como sobre nuestra hambre de que no sabemos quién es, pero de alguna manera le va a dar crédito de que ese belga fue el que hizo la pregunta de una manera ingenua: ¿en qué medida saber y verdad son incompatibles? Entonces, la siguiente puntualización que quiero hacer es que más que definir la verdad, él nos está hablando claramente de las relaciones y la diferencia y la incompatibilidad, si es incluso con la pregunta, si tomamos, entre saber y verdad, más allá de todo, porque hoy en día se habla mucho de eso, de que no hay verdades, de que pero yo tengo una objeción a esa idea de que no hay verdades. Y es que el mismo Lacan dirá en algunos apartes antes, cuando habla de Freud, dice que si el trabajo de Freud, si el psicoanálisis tiene algo realmente importante y fuerte, es por su relación con la como L de universal, de fuerte, de claro, de contundente, con la verdad. Ahora nos toca saber de cuál verdad está hablando, ¿no? Eso sí, nos toca saber de cuál. Pero él lo dice muy claramente en otros apartados de que efectivamente el trabajo del psicoanálisis tiene un compromiso con eso. Y esto ya nos hace enigma sobre si en el psicoanálisis estamos en el mismo terreno que se está hoy del relativismo, ¿no? No hay verdades. De hecho, por ejemplo, Lacan dirá que la verdad no es toda dicha, pero decir una verdad es fácil. No todo humano muere, todo humano es mortal. ¿O quién no se piensa morir? ¿O qué objeción hay sobre eso? De alguna manera hay verdades que se pueden decir a medias, claro, sin decir todo sobre la relación entre la muerte y los humanos, pero se puede decir, ¿no? Digamos que no es algo que sea inaprensible, que no haya ninguna posibilidad, porque eso es de lo que se valen los estudiantes en la universidad, incluso los profesores, para decir, ay, no hay ningún problema, porque cualquier cosa que yo diga puede ser y puede no ser. Y realmente ahí hay como una pregunta, ¿no? Si efectivamente todo puede ser y puede no ser, ¿no? Y la pregunta que yo creo que es más importante aquí que él nos está planteando es que hay una cosa, unas relaciones entre saber y verdad, y justamente cuando yo digo cualquier cosa, como esto que acabo de decir, que el humano muere, o que los vivos mueren, por ejemplo, de alguna manera estoy planteando una cosa dicha, que es la definición de saber. Entonces ahí como que está el núcleo de la pregunta, ¿no? La relación entre saber y verdad. Pero él no lo va a aclarar unas páginas después. Listo, entonces continuemos. Dice, así les hablaba yo a los psicoanalistas, ese fantasma al que le hago señas y al que arrastro también, contra la corriente del embobamiento de apresurarlos a la hora y al día, invariables desde los tiempos en que sostengo para ustedes la apuesta de que el psicoanalista me oiga. No es pues a ustedes a quienes advierto, no corren el riesgo de que les muerda la verdad. Pero quién sabe si mi forja se aviva, si el psicoanalista toma mi relevo en los límites de la esperanza de que esto no se encuentre. Es a él a quien hago la advertencia. Que uno tenga todo que aprender de la verdad es un lugar común que condena a cualquiera a perderse en ella.
que cada uno sepa de ella un trozo, eso bastará, y hará bien en quedarse ahí. Hasta lo mejor será que no haga nada con ella. No hay nada más traicionero como instrumento. Eso creo que está muy relacionado con lo que acabas de decir tú, Aida, de que él ya ha dicho que la verdad no es toda, la verdad no se puede tener como toda la verdad. Ya se sabe cómo se las arregla de ordinario un Noel, psicoanalista, deja los hilos de esta verdad al mismo tiempo que ya se llevaba un trajín con ella y que a tal concepto se convierte verdaderamente en su paciente. Y a cambio de esto le importa menos que un bledo. Mm, con todo es un hecho que desde hace un tiempo algunos hacen de esto un asunto para sentirse más concernidos. Tal vez sea mi influencia, tal vez es por algo que estoy haciendo esta corrección. Y esto precisamente hace que tenga que advertirles que no vayan demasiado lejos, ya que si yo lo he conseguido es porque nunca he roto un plato. Ujú. Pero no sé si él ahí se está refiriendo como a estos psicoanalistas que de pronto pues no logran como esa transferencia precisamente porque quieren poner como su tinte como de verdad o querer decirle una verdad, digamos, entre comillas, al sujeto. Yo diría una cosa, ¿por qué no volvemos a leer porque por lo que tú acabas de decir, digamos que los dos párrafos están relacionados, ¿no? Este párrafo que dice, ya se sabe cómo se las arregla de ordinario un psicoanalista, no el psicoanalista, no hay un él universal, sino cada uno. Justamente eso tiene mucho que ver con esta pregunta que nos está haciendo. Cada uno le toca ingeniárselas. Deja los hilos de esta verdad al mismo que ya llevaba un trajín con ella, al mismo que ya se llevaba un trajín con ella, y que a tal concepto se convierte verdaderamente en su paciente y a cambio de esto le importa menos que un bledo. ¿Por qué dice eso que le importa menos que un bledo? Esto valdría la pena porque me parece que es esto lo que relaciona con el siguiente párrafo. Con todo es un hecho que desde hace un tiempo algunos hacen de esto un asunto para sentirse más concernidos. ¿De qué está hablando ahí? Yo no sé si tendrá que ver justamente con esa, como la verdad del analizante, es decir, como que se engancha con eso, ¿no? Es como que, no sé qué tanto quepa lo que voy a decir a continuación, pero es como un poco deshumanizante porque entonces se queda es solo con lo que está viendo, ¿sí? Como con lo que está escuchando más que viendo, lo que logra captar de lo que está diciendo el paciente, pues digamos el analizante. Mm, y como que hay o sea, como creo que también viéndolo así un poquito, como hacia atrás con lo que le está diciendo, como ese casamiento con eso, como quedarse aferrado, como muy aferrado de ahí, no sé, porque también en otras ocasiones que hablábamos pues, del analista, pues tenía que ver con hacerle en cierta forma como cierta justicia a eso que el analizante está diciendo, ¿no? Es como a los significantes y demás, y es como vea, usted dijo esto, ¿no? O sea, como pilas con esto, pero sí, o sea, como que tengo también esa, ahora que lo dices, como esa poca claridad frente a esta parte. Yo creo que él escribe raro, pero dice las cosas. Vuelvo a leer por si acaso. Yo creo que simplemente oigámoslo despacito. Ya se sabe cómo se las arregla de ordinario un psicoanalista. Deja los hilos de esta verdad al mismo que se llevaba un trajín con ella y que a tal concepto se convierte verdaderamente en su paciente.
¿A quién le deja el hilo de la verdad? Al paciente. Al paciente. Y a cambio de esto le importa menos que un bledo. A él le importa menos que un bledo. Digamos que el asunto del analista no es la verdad esa que está ahí. Él tiene que trabajar con los significantes y con lo que oye y devolverlos. Y hacer con eso una combinatoria y devolverle al otro, pero usted dijo aquello, pero usted dijo esto, pero no sé qué, pero este significante ya lo había oído, pero mamá, y todo tiene que estar pendiente de eso. Y el asunto de la verdad del paciente, eso es de él. ¿Qué saca uno diciendo, ay, yo ya me sé su verdad? No, esto no tiene sentido. Este es otro punto. Y encuentro muy bien razonado lo que dice Juan Camilo, tal vez suene deshumanizante porque el analista está haciendo su trabajo con el lenguaje, así como un cirujano lo hace con el escalpelo y no le ponen anestesia para no estar diciendo, ay, está gritando, ay, le está doliendo. No, pues si el otro está despierto y le está doliendo y está gritando, el otro no puede hacer su trabajo. Y entonces ahí vemos cómo tiene razón Lacan cuando dice que los seres humanos estamos atravesados por algo inhumano que es el lenguaje. Eso ni era nuestro desde el comienzo porque no tuvieron que transmitir, y segundo, funciona solo. Entonces, esto no es, el humanismo no está ahí, por eso el psicoanálisis no es ningún humanismo. No nos ponemos a decir, ay, pobrecito, y usted, ¿cómo sufre? Porque si hacemos eso, pues no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hay que de alguna manera hacer lo que toca hacer. Entonces, el analista, y fíjense lo que dice después, con todo, es un hecho que desde hace un tiempo algunos hacen de esto un asunto para sentirse concernidos. Eso es lo que Freud llamó contratransferencia, que es lo peor que puede pasar en un análisis. Que uno empieza a decir, ay, claro, y esto me duele, y esto no... Esto es imaginario, porque pues justamente si ustedes ven los registros que hay ahí, que Lacan los separa muy bien y es una gran ayuda para entender a Freud mejor, porque Freud tenía intuitivamente esa claridad y incluso a veces le fallaba, ¿no? Como le pasó con Dora y todo eso. Pero él hacía su trabajo simbólico, él estaba pendiente de los significantes. Pero de tanto en tanto, ahí se le ocurrió a Freud decir, ay, Dora se refiere a mí, porque habló del humo y como yo fumo, y entonces ahí perdió el año. Perdió el año y perdió a Dora. Porque si yo me pongo a comprometerme y a imaginarme que esto es porque me quiere, porque me adora, porque me odia, o porque no sé qué, como le pasa a los profesores, la otra vez comentábamos algo de ese lado, entonces ahí estamos perdidos porque estamos en la batalla campal entre unos y otros y esto es imaginario. Estamos en la línea imaginaria, ¿no? De la rivalidad. Ahí, por más de que haya buenas intenciones, es por eso que digamos que la frase de Marx viene al caso. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno porque las buenas intenciones son imaginarias. Entonces, la cosa tiene que darse en otro registro que no es el imaginario y que no es el rival. Bueno. Bueno, creo que queda como mucho más claro, o sea, como que el lugar que le concierne al analista es como dejar esos hilos de verdad que el mismo sujeto ha dicho y ya encontrar ese saber o esa verdad ya es cuestión pues del analizante. Bueno, entonces luego ya dirá, pero bueno, terminemos el otro párrafo ahí que decía, em,
Con todo esto es un hecho que desde hace un tiempo algunos hacen de esto un asunto para sentirse más concernidos. Tal vez sea mi influencia, tal vez es por algo que estoy haciendo esta corrección. Y esto precisamente hace que tenga que advertirles que no vayan demasiado lejos, ya que si yo lo he conseguido es porque nunca he roto un plato. Pero precisamente esto es lo grave del asunto. Por otra parte, sin duda, se finge que se siente algún terror por ello. Es un rechazo, pero el rechazo no está excluida alguna colaboración. El rechazo mismo puede serlo. Con quienes me escuchan en la radio y no tienen, como decía ahora mismo, ese obstáculo para oír lo que digo, que es oírme, voy a ir aquí más lejos. Por esta razón se lo leo, ya que si puedo decirlo con un cierto nivel de más media, ¿por qué no intentarlo también aquí? Y además, estas primeras respuestas que aquí les han aturdido tanto y que según parece pasaron mucho mejor de lo que se cree por la radio, confirmaron el principio que adopté y que está en la línea de las cosas que hoy quisiera alegarles. Es uno de los métodos con los que podría ejercerse una acción sobre la cultura. Cuando uno se encuentra por azar en un público amplio, una de esas masas a las que os libra cierto tipo de medio, ¿por qué no elevar precisamente el nivel proporcionalmente a la ineptitud presumida, que es pura presunción, de dicho campo? ¿Por qué hacer que baje el tono? ¿Qué tumulto hay que congregar? Precisamente el juego de la cultura es implicarlos en este sistema. O sea que si se consigue el objetivo, se termina por no encontrar agua en el mar. Bueno, no sé si él acá está haciendo como referencia eh, precisamente que como que él está diciendo cosas que de pronto pues no gustan escuchar, ¿no? Como por ejemplo rechazar esta idea de que el psicoanalista pues tiene como ese lugar nomás de, o sea, llega hasta un punto, no debe sobrepasarse de él. Y, o sea, según entiendo acá, como que él hizo esta misma conferencia o esta misma charla a través de la radio, pero ya acá, digamos, con el público, con los psicoanalistas, es como un poco más rechazado. Mm. Y pues me llama la atención, me parece importante esto que habla de la cultura, ¿sí? Cómo este lugar, por ejemplo, del psicoanalista tiene un lugar en la cultura, que él más adelante va a hablar de esos lugares que hacen como esta tarea imposible, que entre esos está pues el analista, el educador y ¿cuál era la otra? Como el gobierno, creo. Y como qué influencia tiene esto en la cultura, o sea, este tipo de verdad desde estos lugares, pues qué influencia tienen en la cultura. Y acá donde dice, precisamente el juego de la cultura es implicarlos en este sistema. O sea que si se consigue el objetivo, se termina por no encontrar agua en el mar. No sé si se refiere precisamente a ese lugar eh, de que ingresar en esta cultura, mm, pues cuesta, ¿no? Tiene un grado de pérdida. Y si dice por no encontrar agua en el mar, no sé si se refiere ya como de que, pues muchos huirán de esa verdad, de alguna manera. Dale, Juan Camilo. Ya, antes, pequeño paréntesis, compartí ya el enlace por si acaso, pues quedan 12 minutos, pero está bien. A mí aquí, no sé, se me estaba ocurriendo un ejemplo y
tal vez me quedaba o lo hacía a partir de lo que está preguntando Lacan de por qué hacer que baje el tono, digamos que tumulto y que congregar. Pensaba hoy precisamente, y digamos gracias a lo que ahí ponía ahorita como de que el psicoanálisis pues no es ningún humanismo, justamente porque tal vez con esta idea hoy de la diversidad que se pretende como explicarla a partir de existe la comunidad gay, lesbiana, se empieza a ver como una suerte de categorías como para que la gente entienda que la cosa es muy diversa, es como muy amplia, ¿cierto? Y como que empiezan a segmentar y a compartimentar varias cosas y al final del día tenemos que, y sobre todo con esto que dice como no se termina de encontrar agua en el mar, es como que la idea de que es diverso y que cada cual pues hace una elección se pierde, pues porque precisamente hay como eh, digamos, un equipo que se llaman los gays, otro equipo que se llaman las lesbianas, otro equipo que se llaman los transgénero, tan. Es como que empieza a haber una confusión justamente en función de no querer decir lo que hay que decir al nivel que hay que hacerlo, digamos, como tal vez con esta idea de que por querer ser más claros se pierde, digamos, como el mensaje que lleva adentro, ¿sí? Es como cómo explicar que cada cual hace una elección, ¿cierto? Pues no, hagamos distintas categorías, ¿no? Entonces empieza esto y lo que finalmente genera es otra cosa, es como una suerte de rivalidades, entonces como que con la intención de querer que todo el mundo entienda digamos, por ponerlo en estos términos, como la diversidad y la multiplicidad del deseo, se termina justamente por satanizarlo y como por ponerlo en otros lugares. Entonces, creo que claro, o sea, entiendo esta parte como este problema tal vez que está señalando allí Lacan, eh, pero y de todas maneras hay otra parte que no, como que no logro enlazar digamos, en lo que nos está diciendo en este momento Lacan. O sea, sí se está planteando como esta dificultad, pero claro, él viene a hablarnos también de esto que nos ayudaba también acá a destrabar ahí de frente a estos hilos de la verdad y como todo este asunto que tiene que hacer o a los que recurre un analista, como pues justamente para escuchar y justamente pues para hacer, digamos, pues esta labor. Yo diría que mi lectura aquí se me ocurría una frase que creo que es, que no me acuerdo de dónde sale, pero es de otro campo distinto de psicoanálisis, que es como para los ojos para los que quieran ver y oídos para los que quieran oír, algo así. ¿Y por qué lo leo así? Porque me parece que él está, de alguna manera, esta preocupación, esta pregunta de por qué tendría que bajar el tono, converge con otro momento en que él habla de Freud y habla de algo, no sé si es en este texto o en otro, no me acuerdo, pero en todo caso siempre le rinde homenaje a Freud diciéndole es que Freud no baja el tono, Freud no discanta, ¿no? Freud mantiene su nivel de investigación, lo mantiene. Díganle lo que le dijeran, él lo mantiene, ¿no? Y justamente está Lacan aquí hablando de sus sesiones en radiofonía o en televisión, que tiene que ver con lo que hizo a nivel del más media. Hablar como él puede hablar y en el nivel que él está de su investigación, que les parece a todo el mundo estos discursos, estas palabras que él profirió a los más media un enigma total, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Hay que ver quién tiene oídos para oír eso y quién está de alguna manera en disposición de atender a eso.
Esto me parece que consuena mucho con lo que él dirá muchas veces sobre cómo el psicoanálisis no busca hacer psicología de masas. No es la gran masa la que queremos convocar. No es a una cantidad de público que queremos que venga. No es a cualquier público y se me viene el comentario que hizo Dayana sobre la escuela de psicoanálisis invitando a la escuela de género a que digan, a que relacionen la palabra psicoanálisis con la raza y con todo este tipo de cosas como tan complicadas con las que el psicoanálisis pues nada que ver, ¿no? Pues porque eso atrae también, ¿no? Atrae gente. Pero no, de alguna manera lo que vemos en Lacan es que él habla esto y hay gente que dice, no, definitivamente esto no, no, esto no. Y justamente me parece que por eso es que habla de que si se cede en eso, se terminaría no encontrando agua en el mar, pues porque el mar es la gran masa de agua, ¿no? Pero efectivamente quizás el asunto tiene que ver también con eso, ¿no? De qué posibilidades tiene el mismo psicoanálisis de sobrevivir, ¿no? De encontrar oídos para eso. Yo lo leo en ese sentido. Ok, luego entonces él dice, así pues, aquí, aunque esto sea totalmente decible, todavía en esta sala, digo lo notable que es que no se haya advertido mi fórmula del sujeto supuesto saber puesto al principio de la transferencia. Del saber supuesto del que, según mi decir, el psicoanalizante hace transferencia. No he dicho que el psicoanalista sea supuesto saber más su verdad, que se piense en ello para comprender que adjuntarle ese complemento sería mortal para la transferencia, pero de igual modo que no se piense si comprenderlo con precisión ha de impedir el efecto de seguir siendo verdadero. Bueno, este párrafo a mí me confunde un poco, porque él está diciendo ahí, o sea, según entiendo, dice, el psicoanalizante hace transferencia. O sea, que el sujeto llega con un saber y a través de esa transferencia, a través como de esos mismos hilos del lenguaje que toma el psicoanalista, él también pues va como encontrando su propio saber, su verdad. Pero dice, no he dicho que el psicoanalista sea supuesto saber más su verdad, que se piense en ello para comprender que adjuntarle este complemento sería mortal para la transferencia. No sé si ahí se refiere a lo que ahora estabas diciendo, Aida, de que pues no puede, o sea, no puede hacer más, no puede hacer el trabajo del sujeto, sí, que le corresponde a él. Pero de igual modo que no se piense si comprenderlo con precisión ha de impedir el efecto de seguir siendo verdadero. Perdón, nos pasamos al otro enlace. Yo tengo la preocupación del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto, creo. Vamos Sí, Dos, al vamos, enlace. vamos. vamos al otro. Bueno, leamos el otro párrafo a ver. De gusto la indignación por el hecho de que una persona revista lo que denuncio como el poco saber cuya labor hace la transferencia, solo le corresponde a ella amueblar esto con algo distinto del sillón que dice estar dispuesta a vender en caso de que yo tuviera razón.
Solo deja el asunto sin salida por no mantenerse en sus medios. El psicoanalista solo se sostiene si no anda a la greña en su ser. El famoso no saber con el que nos toman a guasa solo le llega al alma por el hecho de que por su parte no sabe nada. La repugna de desenterrar una sombra en boga para fingir carroña, haciéndose cotizar como perro de casa. Su disciplina lo penetra por el hecho de que lo real no esté de entrada para ser sabido. Es el único dique para contener al idealismo. Bueno, me siguen confundiendo más ese párrafo. Mm, pero no sé, sigo pensando que está un poco relacionado. Yo quisiera aclarar sobre el primer párrafo, porque creo que son bien distintos. Sobre el primer párrafo, de pronto hay que aclarar un concepto que no hemos trabajado acá, me parece que no, y es el concepto de sujeto supuesto al saber, que es un concepto clínico y que está mencionado ahí, que puede ser el origen de la preocupación y de la confusión. Digamos que él lo dice de una manera que se entiende más o menos en qué es el concepto. Dice, del saber supuesto, del que según me decir el psicoanalizante hace transferencia. Cuando dice eso, está diciendo que el psicoanalizante le supone un saber al analista, ¿cierto? Él se supone eso, es puro imaginario. Ay, esta persona que sabe tanto, entonces, como sabe tanto, entonces yo voy donde esta persona que es la que me parece que sabe más, pero es un parecer, ¿no? Y es una suposición, es imaginario. Entonces el concepto es muy preciso, pero es un concepto que hace necesario, que se hace necesario para establecer la transferencia. La transferencia se vale de elementos imaginarios también, de elementos simbólicos y de elementos imaginarios. Entonces, eso incluso ha hecho que algunas instituciones analíticas hayan exigido a sus analizantes o se los hayan transmitido o enseñado en su proceso grupal, que tienen que poner un consultorio elegantísimo para que el imaginario les permita captar analizantes, ¿no? Que tienen que el consultorio no puede ser en cualquier lugar chichipato, tiene que ser en algún sitio en donde el analizante experimente esa sensación de, no, pues aquí llegué a un sitio buenísimo para que todo lo que yo necesito que ocurra pueda ocurrir. Entonces, de alguna manera, pues ha habido todo tipo de interpretaciones sobre esto, pero es cierto que efectivamente nomás en la palabra supuesto está implícito claramente el imaginario. Y es el analizante el que hace transferencia. Y es necesario, eso lo explicó Freud, la palabra transferencia también es descriptiva. La palabra transferencia es que efectivamente alguien necesita ayuda y encuentra muchos motivos dentro de sí para poderle transferir palabras, afectos, confidencias a alguien. No a todo el mundo uno le transfiere eso, ¿no? Entonces, pues es un concepto necesario. Y la otra observación que quería hacer de ese concepto, como para contarles lo poco que yo de alguna manera he leído al respecto, pues tiene, o se me ocurre también, porque a veces no lo he leído, es su vínculo con el saber, ¿no? Es su vínculo con el saber. Es una suposición, pero no es cualquier suposición, sino es una suposición con el saber. No es una suposición con la verdad, quiero subrayar por lo que estamos leyendo, sino una suposición de saber.
Y entonces a veces también les cuento alguna anécdota como para que se entienda. Había gente que, estudiantes incluso, que aprendieron la jerga enredada como imitando a Lacan, y entonces se iban a los congresos de Medellín, de todas partes, presentaban una ponencia y hacían pacientes, porque eh, las personas podían decir imaginariamente, ay, esta persona sabe esta jerga espantosa que yo no entiendo y que se parece tanto a lo de Lacan, ¿no? Entonces, seguramente es que sabe un montón. Y bueno, también con las consecuencias nefastas que eso puede tener. Pero yo no sé si esta claridad, es mi pregunta, si esa separación, más que todo, más que claridad, la separación que yo estoy introduciendo de que hay un concepto que Lacan se inventa, que es el sujeto supuesto saber, que es la forma como él introduce algo nuevo en la transferencia que Freud también había descrito, de pronto aclara este párrafo. No sé si lo quieres volver a leer, a ver si se entiende mejor. Sí, volvámoslo a leer y ya te doy la palabra, Isabel. Dice, del saber supuesto del que, según mi decir, el psicoanalizante hace transferencia. No he dicho que el psicoanalista sea supuesto saber más su verdad. Que se piense en ello para comprender que adjuntarle este complemento sería mortal para la transferencia, pero de igual modo que no se piense si comprenderlo con precisión ha de impedir el efecto de seguir siendo verdadero. De gusto la indignación por el hecho de que una persona revista lo que denuncio como el poco saber cuya labor hace la transferencia. Solo le corresponde a ella amueblar esto con algo distinto del sillón que dice estar dispuesta a vender en caso de que yo tuviera razón. Solo deja el asunto sin salida por no mantenerse en sus medios. El psicoanalista solo se sostiene si no anda a la greña en su ser. El famoso no saber con el que nos toman a guasa solo le llega al alma por el hecho de que por su parte no sabe nada. Le repugna desenterrar una sombra en boga para fingir carroña, haciéndose cotizar como perro de casa. Su disciplina lo penetra por el hecho de que lo real no esté de entrada para ser sabido. Es el único dique para contener al idealismo. Bueno, a mí me aclaró personalmente el primero, bastante como en el sentido de que ese imaginario con el que llega el sujeto, pues no le va a permitir eh, de alguna manera lograr hacer esa transferencia, ¿no? Bueno, escuchemos a Isabel y a Juan Camilo. Mm, Yo como lo vengo leyendo es que en los párrafos anteriores él venía hablando de cómo el psicoanálisis podría tener una incidencia en la cultura y cómo él de alguna forma se habla no solamente a unas personas, sino que se puede hablar en espacios más amplios. Y me parece que lo que aquí está diciendo es que de alguna forma cuando se habla en espacios mucho más amplios, en espacios más de la cultura, puede dar una suposición de que quien habla ahí tiene un saber. Y pues efectivamente, y es para poder hacer la diferencia de que lo que se hace o lo que Aida, por ejemplo, comentaba de que hay personas de que echan una cantidad de jerga. Entonces, hay allí decir que eso que se habla y que no es hablar de cualquier cosa, sino es hablar
con relación a puntuar cosas con relación a otros discursos. Entonces, o a otras teorías o a otras concepciones. Saber puntuar desde allí y que allí debe haber realmente un saber, pero creerse de que se tiene el saber absoluto, pues no es eso, ni que es el saber terminado, sino que hay unas orientaciones para poderlo llevar. Por eso a lo último decía, no es que sea colocarse solamente en que no se sabe nada. Hay un saber que se tiene, que es el del discurso, y es, por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿cierto? Que tiene que ver con el discurso del psicoanálisis. Y que con ese discurso se puede conversar o puntuar a otros discursos o a otras concepciones, y allí es donde en la cultura se hace transferencia al psicoanálisis. Y al final tiene una frase que se me hace muy importante, dice, la disciplina, o sea, la disciplina del psicoanálisis lo penetra por el hecho de que lo real no está de entrada para ser sabido. O sea, que todo esto del discurso y todo esto es muy importante, pero que hay algo, y es que lo real, o sea, el concepto de lo real, que de pronto tiene que ver con otras categorías, ¿sí? No está de entrada para ser sabido. O sea, que lo que realmente apunta el discurso psicoanalítico, y ya cuando se está en trabajo analítico, no se está apuntando ni siquiera muchas veces a la cuestión de los significantes y de la decodificación de significantes y encontrar sentido a esos significantes, sino que con eso se va a trabajar para encontrar otra cosa que tendría que ver con el real de cada uno, con un real que de entrada no es sabido. No sé, así es como yo lo venía leyendo. Juan Camilo, ¿ibas a decir algo? Sí, se me bajó la mano, no me cuento. La cosa es que, no sé, es que este del sujeto supuesto al saber, mm, de alguna manera, digamos, aquí la que nos está hablando, digamos, en el contexto, sí, del analista, eh, pero aquí había otra cosa que luego me hacía pregunta y sobre todo esta idea de la repugnancia, ¿no? Como esto que se repugna. Y ahí iba otra cosa con lo que estaba puntualmente diciendo ahí, era como de este asunto que el analista tiene que buscarse un buen lugar para tener su consultorio y digamos que cuidar un aspecto justamente para sostener esta idea de que él tiene lo que el analizante necesita, digamos, como lo que estaría buscando, como sus respuestas. Y, digamos, decías o hacía la precisión sobre que Lacan lo dice, digamos, para el psicoanálisis, porque pues están estos otros textos este texto más puntual de Guillermo Bustamante, que es de la formación como efecto, ahí él toma, digamos, la idea de la transferencia y el sujeto supuesto al saber y lo pone, digamos, en el contexto de la educación. Tiene que ver con que, pues, uno como maestro, como profesor, uno puede verlo como con sus estudiantes y con la gente que tiene, digamos, a cargo, que es como justamente hay muchas preguntas, por ejemplo, que hacen los estudiantes y pues uno lo recuerda incluso de su vida universitaria y demás, como para que el profesor le responda a uno como con la verdad, como, no, pero es que yo tengo una duda sobre cómo se creó el universo, entonces tómesela algo, porque yo creo saber que usted sabe cómo es eso y usted tiene como esa verdad sobre mi pregunta. Entonces, como que, claro, como que este asunto de la transferencia justamente sostendría, digamos, en ese sentido, como ese vínculo educativo, sí, pero digamos, en este contexto es como
cómo sostener ese vínculo pues, analítico, es como, o sea, digamos, como que empieza a sostenerse y a buscar cómo hacer que esa transferencia hacia el psicoanalista pues, se mantenga y que justamente el analizante pueda trabajar y como que no ceda justamente a sí, como a ciertas, digamos, ciertas seducciones de su analizante, es como lo que pone, digamos, ahí una tranca, es como el problema no es entre los dos como una lucha de cuerpo a cuerpo, sino es porque el analizante se encuentra interesado en lo que el analista le pueda decir sobre él, ¿cierto? Es como lo que aparece allí. Entonces también es una ilusión cuando pues, el analista, digamos, cede digamos, esta otra idea que es el amor de transferencias. Es como que él no está como enamorado de su psicoanalista realmente, sino pues todo está, como también lo mencionaba ahí, un asunto bastante imaginario en el que pues hay que estar pues siempre muy advertido, digamos, en este caso del análisis y pues en el caso de la educación, pues porque como que sí pone el vínculo también como en un asunto como más asimétrico, es como la relación tanto del analizante, del analista y en el caso del maestro, es con otra cosa, ¿cierto? Es como con su saber, con otros asuntos, por eso creo que aquí también Lacan sobre todo cuando hace esta puntualización de, no he dicho que el psicoanalista sea supuesto saber más su verdad, porque es como que el asunto, pues, digamos, como el analizante, perdón, el analista puntualmente no entra en la operación, lo que le interesa es lo que el analista le puede decir, pero le puede decir sí, lo que puede decir sobre el analizante, como que le ahorre también como cierto trabajo. Mm, Pero entonces ahí va otra cosa, como dándole, como, como poniendo la pregunta que tenía sobre la repugnancia, y era como que hay una idea de ser, como que muerdan ciertos señuelos, ¿no? Como poner ciertos señuelos para justamente enganchar esta transferencia y pues poner a trabajar, ¿cierto? Es como lo que me generaba como una inquietud allí, porque seguramente la manera en la que lo leí tenía que ver no tanto con la carroña, sino como con la idea de señuelo. Entonces, sí, no sé, me inquieta como esa otra parte, como esa es la repugnancia, como saber que, digamos, como que está poniéndose, digamos, en este caso el analista, en una posición o como fingiendo algo, no sé, como que eso me queda como muy confuso es la del asunto. Entonces, sí, no sé, dejo allí. Sí, yo creo que toca, incluso en Freud está muy claro, clarísimo, ¿no? Cuando él habla de la transferencia, él habla de la transferencia como un arma de doble filo. Incluso lo que voy a decir, pues yo les recomiendo leer a Freud, sobre todo para aclarar esto. Eh, me remite a lo que voy a decir, tanto lo que dijo Daniela al final hace un momento, como lo que dice Juan Camilo ahora. No podemos, yo entiendo el trabajo de Guillermo Bustamante, es muy bueno, él lo tiene muy claro, pero tiene el problema de permitir que de pronto hagamos este paralelo demasiado justo entre el trabajo del educador y el trabajo del analizante, que no tienen nada que ver. Yo creo que se aclara con algo muy sencillo, no voy a hacer una larga disertación, sino algo muy sencillo que quiero introducir, y es que el analista tiene prohibido, esas son las prohibiciones, hay leyes en el psicoanálisis, prohibido ceder a la demanda. Entonces lo que tú dices de que el analista le va a decir cosas al analizante sobre él, lo lamento, pero no puede ser. Eso no puede ser. Eso lo hace el educador. Pero el analista no puede hacer eso. Esa no es la lógica del análisis. Y por razones claras que están explicadas en Freud cuando él habla de la transferencia como de doble filo.
Se necesita que haya transferencia inicial para poder empezar a convocar la palabra. Pero lo que produce, y tú lo citabas muy bien, tendrías que profundizar en eso, Juan Camilo. Él habla del amor de transferencia. El problema es que la transferencia es una pasión y es imaginaria por eso. Y entonces le pasa a lo que le pasa a todos los amores a la transferencia si uno no hace algo para evitarlo, ¿cierto? Y justamente tiene que ver con esto que cultivan los profesores, que es que todos transfieran por mí, y entonces salen con una cantidad de gente que los sigue y todo eso. Ahí está el profesor Chuachi, que lo eligieron decano y todo eso es típico, ¿no? Entonces, que le eligieron rector. Y así, ¿no? Va haciéndose estos grupos, estos fenómenos de masas con su líder. Esto es lo que para el psicoanálisis no puede ser, de ninguna manera. Y de alguna forma es bueno aclararlo porque el trabajo analítico es otra cosa y tiene que lidiar con algo que no, es en serio, lo que él dice es en serio. Efectivamente, él lo dice hace un rato, es que efectivamente por el asunto de que el no saber qué nos achacan, no hay ningún problema porque el analista no sabe nada, del analizante no sabe ni mo, ¿no? Es el analizante el que viene a saber, a que él de alguna manera el analista tenga toda la técnica para tratar de hacerlo producir ese saber. Eso es otra cosa muy distinta. Pero justamente no es lo que se hace en la educación, que en la educación el imperativo es hay que responder a la demanda. El profesor tiene que saber y tiene que transmitir un saber. Aquí vemos que no, ¿no? Que el asunto del saber, y creo que la pregunta que él nos está haciendo desde el principio es clara sobre ese punto. El asunto del saber en el discurso analítico, que el discurso analítico solo se libra en el diván. Aquí no estamos haciendo discurso analítico. Estamos hablando cháchara, tratar de entender un texto de Lacan, pero discurso analítico aquí no hay, no tenemos diván, no tenemos transferencia, no tenemos dispositivo. El discurso analítico solamente se da en las condiciones que Freud decantó como dispositivo analítico. Entonces, en esa parte que tiene que ver con el discurso analítico de verdad, vemos que el asunto central no, digamos que por algo hay algo que nos interesa saber de cuáles son las relaciones entre saber y verdad, porque se supone que en el discurso analítico el saber, ¿cuál saber? La primera pregunta, está en el lugar de la verdad. ¿De cuál verdad estamos hablando? Entonces, tenemos que tener claro, justamente, si no es el trabajo del analista, prodigar un saber. Cuando se hacen los congresos y los simposios y todo ese tipo de cosas, todo el mundo va a engancharse con el discurso universitario, así sea un analista. Eso es puro discurso universitario, no hay más. Pero el discurso analítico es otra cosa. Entonces, con perdón de ustedes, yo hago estas separaciones para que podamos leer lo que sigue, porque efectivamente son cosas diferentes lo que se plantea como, incluso en mi licenciatura se habla de discurso. Ese no es el concepto que manejamos en psicoanálisis, es este que hemos visto acá. Y el discurso analítico no es hablar de psicoanálisis. Aquí no estamos haciendo discurso analítico. Listo. Bueno, entonces podemos continuar. Dice, el saber se añade a lo real. Por eso precisamente puede llevar lo falso a ser hasta a estar un poco ahí. Yo, Daseino, abrazo partido en esta ocasión, se necesita ayuda para eso.
Dasein, ¿qué es? ¿Qué es Dasein? Hay una referencia ahí a Heidegger. El Dasein es el ser ahí. Heidegger habla de eso en Ser y Tiempo y de alguna manera está hablando del sujeto como el ser ahí. No sé si ustedes vieron algo de filosofía, cómo Heidegger concibe al sujeto como un ser arrojado al mundo, ¿no? Él dice eso y que cada uno está ahí, que no nos gusta mucho saber eso, pero como de alguna manera Lacan nos está hablando aquí de lo real, me parece que es por eso que hace la referencia, esa cruda que hace Heidegger de que somos ahí, un ser ahí, tirado, ¿no? Arrojado al mundo. Ok, gracias. A decir verdad, solo cuando es falso el saber se preocupa de verdad. Cualquier saber que no sea falso se ríe de eso. Para que se muestre, solo existe su forma de sorpresa, sorpresa de un gusto dudoso por lo demás, cuando por la gracia de Freud es del lenguaje de lo que nos habla, ya que no es más que su producto. Aquí es donde tiene lugar la incidencia política. Se trata en acto de esta pregunta: ¿de qué saber se hace la ley? Cuando se descubra, puede que esto cambie. El saber cae al rango de síntoma, visto con otra mirada, y ahí llega la verdad. Yo relacionaba un poco esto como estos dos parrafitos con eh, pues las maneras en las que se pronuncia o se expresa el inconsciente, ¿no? Como a través del lenguaje. Pensaba en el libro que leímos de Freud, El olvido de las cosas. ¿Si era así que se llama? Bueno, se llama. Psicopatología de la vida cotidiana. Eso es. Como de estas maneras en las que se pronuncia el inconsciente, eh, y que cuando se presta como atención a esas maneras en las que se pronuncia, es que se puede encontrar de alguna manera una verdad escondida detrás de eso. Me parece también interesante acá ya la pregunta que él hace de qué saber se hace la ley, que ya él dice que ahí tiene lugar la incidencia política. Bueno, voy a leer el siguiente párrafo a ver qué más dice. Por la verdad se dan de palos, lo que de todos modos solo se produce por su relación con lo real. Pero que esto se produzca importa mucho menos que lo que produce. El efecto de verdad no es más que una caída de saber. Esta caída es la que hace producción, que luego debe retomarse. Como que o sea, me parece que sí tiene que ver como con eso que sucede en el sujeto. Por ejemplo, no sé, en un análisis cuando caes en la cuenta y el analista te hace caer en la cuenta de algo que tú mismo has dicho, y esa producción que hace el sujeto ahí como oye, yo dije esto, y hace como este proceso ahí, es como el que importa, entiendo yo, más que decir, más que darle como un sentido a eso que digo en ese mismo momento, es como ese trabajo de producción de eso que está como ahí detrás. Pero bueno, ahí también está la relación con lo real. Mm, Dice acá, a lo real, por su parte, las cosas no le van ni mejor ni peor. O sea, lo real es lo real. La muerte es la muerte, está igual, es igual. Así uno se dé explicación de una cosa, se dé explicación de la otra, así diga que las cosas, que la verdad es esta o esta, lo real igual está ahí. Por lo general, resopla hasta la próxima crisis.
Su beneficio momentáneo es el lustre que consigue. Sería incluso el beneficio que podría esperarse de alguna revolución, ese lustre que brillaría durante mucho tiempo en el lugar, siempre turbio de la verdad. Sin embargo, he aquí que de ese lustre nunca se ve más que el fuego. Ese párrafo me parece muy interesante porque siento que está como un poco relacionado a cuando el sujeto de pronto busca dar como una explicación de algo, una verdad de algo, pero finalmente pues lo real está ahí y no va a cambiar, no va a cambiar eso. Entonces dice ahí, sin embargo, he aquí que de ese lustre nunca se ve más que el fuego. O sea, no lo va a cambiar. Mm, tienes el micrófono apagado. Que quisiera que retomáramos un poco estos párrafos porque creo que es ahí donde está todo la claridad del punto y no lo hemos retomado, no lo hemos conversado. Ahí dice cosas, pero brutales, ¿no? ¿Cómo es eso de que el efecto de verdad no es más que una caída de saber? ¿Qué será que quiere decir con eso? Porque ahí creo que nos está resolviendo con esa sencilla frase todo el problema de las relaciones entre saber y verdad. Digo yo, pero bueno, comentémoslo a ver qué se nos ocurre. Yo creo que en esto que acabamos de leer es crucial. Sí, es que, no sé, hay varias cosas que tenía ahí una contradicción, porque creo que en el párrafo justo atrás, donde dice de qué saber se hace la ley, me parece, además, me parece una afirmación muy fuerte, porque es o una pregunta pues, muy interesante, porque era como, sí, como que deja ver, no, bueno, no sé, como que puede generar esta confusión de, pues, de que saber se hace la ley, pues, de cosas que ya son verdad, como que partimos de ahí para organizar las otras cosas, como para arreglar ciertas cosas. Ahora, claro, más adelante, en el párrafo que sigue, como el efecto de verdad, no es más que una caída de saber. Pensaba como en el lugar que ocupa la verdad, justamente es como que cierra la cosa, ¿no? Eh, es como un pronunciamiento que cierra y no tiene que ver con la lógica del saber que son cosas que se van, que se dicen, ¿no? Como que no hay como, o sea, como si ya algo es verdad, pues no se va a decir más sobre el tema. Pensaba también la manera en la que opera, eh, pues en las matemáticas, digamos, como que hay asuntos que ya son, digamos, los teoremas, que es lo que ya no se discute, o sea, es eso y se acabó la historia. Son como ciertas verdades absolutas. En cambio, pensaba como en el asunto de las conjeturas y demás que permiten como tener cierta flexibilidad y seguir como indagando y conversando. Entonces pensaba como en este efecto, ¿no? Como el efecto de la verdad, como algo que tiene como fin, como cerrar, como concluir, como parar ahí la conversación. Pero bueno, digamos como que eso se me ocurre, digamos, eso asocio de estos dos párrafos. A ver, pero yo te quería hacer una pregunta porque me parece que es evidente para hacerte esta pregunta. ¿No estás diciendo con esto que acabas de decir que solamente consideras la verdad como algo que se dice? Pues porque ya hemos retomado y recordado la frase en que Lacan dice que la verdad no es toda porque no se puede sino medio decir. Y esto lo vimos aquí cuando hablábamos de los capítulos de la verdad, ¿cierto? Que no se puede decir justamente. Y tú estás diciendo que la verdad cierra el decir, ¿no? Como, y que son saberes absolutos. Para ponerte un poco en duda, te diré que digamos que muchos de los matemáticos a los que recurre el psicoanálisis, como Gödel y todo ese tipo de cosas, tiene que ver con lo indecidible. En matemáticas también
La matemática, por fortuna, hay un tiempo en que estuve muy afiebrada con todo eso, demuestra que la matemática falla y que efectivamente no hay sistemas que sean al mismo tiempo consistentes y completos. Entonces demuestra la falla en la matemática, o sea, el no saber absoluto en matemáticas. Ahí hay algo que es muy importante como señalar porque, pues porque tiene que ver con otras disciplinas que no son solamente el psicoanálisis. Sí, claro, es que encuentro también que como esa dificultad para justamente referirme a la manera en la que puede operar la verdad. Y es como pensaba como en estas cosas que, claro, que son como absolutas y en ah, como en esta idea más bien de parar y como cerrar la discusión o el trabajo justamente. Es como, pues si ya hay algo que está dicho y que es así, digamos, no tendría sentido preguntar sobre eso, ¿sí? Es como, me refería un poco, claro, como a este asunto de ese efecto de verdad que tiene el problema de sí, cómo referirse a ello, si es algo como que se dice o es justamente, em, sí, como esto que hemos conversado, algo que es ese medio decir, como que se tiene cierta experiencia con eso, pero no es tan asible, ¿sí? Como que se escapa también al mismo tiempo. Entonces, sí, claro, o sea, entiendo como esta pregunta que me haces, porque sí, sí es confuso, o sea, me genera esa confusión justamente porque del lado del saber hemos dicho que es cosa dicha, es como, justamente está en, sí, como ese nivel. Entonces, sí, por supuesto, sí, me confunde el asunto, sí. Yo no sé si digo una respuesta porque también estoy leyendo y releyendo para tratar de entender. Pero lo que entiendo es cuando él dice el saber cae al rango del síntoma, me lleva a que quizá el saber pues está más ligado a la singularidad y entonces dice un poco como visto con otra mirada, bueno, ahí llega la verdad. Después dice, se me perdió. Cuando cae el saber, pues ahí llega la verdad y la verdad está relacionada con lo real. Entonces, siento de alguna manera que cuando él dice síntoma, que sabemos que de alguna manera puede ser algo que se repite justamente relacionado con lo real, que ya hemos visto que lo real es algo que se repite. Y ahí es donde entra la verdad. Hay algo que está ocurriendo, ¿sí? Como que está ocurriendo, pero el saber está como muy desde el rango del imaginario. Lo leo yo así, no sé si estoy bien. Como que está muy en el ámbito de lo imaginario, pero siempre hay algo que se repite y ¡pum! Llega a lo real, que ahí es donde pues hay ciertas verdades, ¿sí? Hay algo que pasa de verdad, que está en el rango, pues también se relaciona con el síntoma. Entonces, por eso él se pregunta ahí, ¿de qué saber se hace la ley? Entonces, del saber se hace la ley o de la verdad se hace la ley. Entonces, de esas muchas saberes o de la verdad, bueno, estoy todavía tratando de entender un poco eso. Yo, yo pensaba antes de pronto, antes de que Aida hables, un ejemplo así que se me ocurre como de pronto cuando somatizas algo en el cuerpo, cuando tienes de pronto cáncer, tienes cáncer, ese es un síntoma, de alguna manera, en este caso, pues biológico, sí, que se manifiesta de manera biológica. Y pues te dan el diagnóstico de que tienes cáncer. Esa es como la verdad que te dan. Sí, pero ese síntoma es el que, y eso de que está detrás de que te produjo el cáncer, de alguna manera es como ese saber singular del sujeto. Y la verdad te pueden decir desde la ciencia, tienes cáncer. Y eso no va a cambiar en nada, igual vas a seguir teniendo cáncer, desde lo real.
sea, no sé si mi ejemplo está muy, muy fuera de esto, pero de alguna manera es como de pronto interpreto esos tres lugares. No sé si quieres hablar primero Aida o Isabel. Ah, Dale, Isabel. es que no sé si ahí había levantado la mano, no lo había visto, pero bueno. Aquí en la primera párrafo de la 202, lo que veníamos viendo dice, el saber se añade a lo real. O sea, yo leía eso ahí, que todo lo que tiene con el saber, se le añade algo más que tiene que ver con lo real, que no es efectivamente que se le sume, sino que se adhiere, se une, se junta, ¿sí? Así lo veo, porque no es de que se le sume, sino que ese añadido no es de, no lo entiendo como que se le sume, sino que se concatena, se organiza, ¿sí? Con lo real. Y por eso entonces puede llevar a, y por eso precisamente puede llevar lo falso a ser, hasta estar un poco ahí, o sea, del sí mismo, ¿cierto? Del Dasein. Eh, y es ahí donde dice ese saber que tiene que ver con algo de lo real propio. ¿Mm? Después dice, eso se va a caracterizar por ser el síntoma, por tener una, de ser algo de lo cual eh, se llega a determinar, esto es un síntoma, esto es no solamente que haya un sufrimiento, sino que también hay una parte que tiene que ver con toda la estructura que uno tiene de su historia, de las palabras que utiliza, de los dichos como han sido, de los decires propios, ¿sí? Que tendría que ver con eso y que ya lo particulariza. Y eso yo aquí siempre lo estoy leyendo como en dos caras que está trabajando Lacan todo el tiempo, y es entre lo social y lo individual. Yo aquí este capítulo lo veo que está trabajando eso al mismo tiempo, por eso dice que como que él venía de alguna forma trabajando la puesta social del discurso psicoanalítico y el trabajo que se hace desde el, el lugar del analista. Entonces, pero ahí hay una cuestión que así es como la estoy viendo, pero pues no es clara todavía como para poder diferenciar una y otra, pero me parece que él está aquí jugando como con las dos, por eso se me hace tan denso este acápite. ¿Mm? Entonces, en el plano individual, esa particularidad que tiene, y esa particularidad es el efecto de verdad que se va dando cuenta en la medida en que el saber que se tenía, o sea, lo que tenía que ver, o sea, los dichos que van dando cuenta de esa verdad, entonces no tiene que ver tanto con un saber que se tenía anteriormente, sino con algo que se va construyendo, ¿sí? Entonces, así es como yo veo que estoy mirando esto, porque me parece que aquí ya al entrar con la categoría de lo real, al entrar con la categoría de que ya no es solamente la parte de los dichos y de los decires, sino que tiene en cuenta otras características que se van convirtiendo en el síntoma, en eso particular de cada uno, ¿cierto? Entonces, me parece que hay ahí un juego que está
como entrelazándose de otra forma. Listo. Quisiera hacer una separación sobre lo que decía Daniela. Realmente el síntoma lo leen muy bien desde el punto de vista orgánico, biológico, médico, pero el síntoma del psicoanálisis no es eso. No es, y de alguna manera no haríamos ese análisis así. De alguna forma, incluso por eso el psicoanálisis a veces puede incursionar en psicosomática, porque de la verdad del paciente no sabemos, pero él sí puede saber. Y hay veces que justamente algo que tiene que ver con alguna entidad somática puede mejorar a partir del develar de algún tipo de asunto que estaba no sabido, insabido para el paciente. Entonces, si el psicoanálisis a veces puede incursionar en la psicosomática es por eso, pero es porque tenemos una lógica y un ordenamiento totalmente distinto. Tú tienes la aprehensión de que son los registros, pero eso solamente vale para el psicoanálisis. Para el tratamiento biológico y médico no vale, ¿no? Entonces, por ejemplo, el componente psicosomático que tiene un cáncer efectivamente puede ser abordado y si medianamente cuando ya la psicosomática ya implica que hay órganos dañados, entonces no es conversión, no es conversión histérica que hay una participación corporal, pero sin daño orgánico. En la psicosomática sí hay daño orgánico, entonces vamos a poder detener ciertas cosas, ¿no? Hay un caso que yo recuerdo mucho de cómo se pudo detener una artritis juvenil que es supremamente deformante. Las deformaciones quedaron porque en los niños cuando da artritis es que hay un problema psicosomático muy grave y se logra detener la deformación, pero las que ya quedaron, ¿no? Entonces, quería hacer la anotación porque hay una gran distancia entre la forma como la medicina ve el síntoma y el psicoanálisis ve el síntoma. Pero me sirve para hacer un comentario extra que creo que tiene que ver con la importancia que enfatizó Freud sobre que esto no se puede leer solamente como un idealismo, ¿no? Como lo sitúa el mismo Lacan aquí. Carreta, filosofía, la lógica que tiene esto y chévere y simpaticísimo y esto puede agradar a muchos, pero sin clínica se nos vuelve una complicación el psicoanálisis porque hay cosas que tienen que saberse desde lo real y lo real aquí es el corazón de esto que estamos viendo. Nos pasamos para el otro lugar. ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 12 minutos otra vez. Otra vez. Eran 12. Sí, yo tenía una, también otra idea a medida que Dayana y Isabel y Daniel iban comentando otros asuntos sobre el efecto de verdad y pensaba como un efecto de saciedad, como de esto que Lacan también venía diciendo de adormecimiento, ¿sí? Como eh, a lo que mencionaba como de que detiene el trabajo, justamente pues el trabajo de cada sujeto, pero lo pensaba como en este sentido, como cuando Lacan creo que lo ponía, creo cuando estábamos en Verdad Hermana de Goce, como un poco este asunto allí de- sí, como que entraba allí en juego, como el efecto este de saciedad, era lo que se me ocurría Yo pensar. preguntaría si esa no es la vertiente ideológica que a veces tiene la ciencia y no necesariamente la verdad. Pues pregunto, interrogo si es la verdad que consideramos en psicoanálisis. Esta fijeza que tú estás diciendo es la vertiente ideológica que a veces tiene la ciencia. La ciencia ya descubrió esto, entonces no hay nada más que decir, sino eso es.
Entonces ahí la ciencia también ha demostrado tener este problema, ¿no? Que Sí, puede ser pura ideología. sí, creo que, y sí, creo que esta precisión que haces como que me ayuda, digamos, a entender un poco lo que me estaba preguntando acá, porque, claro, claro, igual me deja más confundido, no pasa nada, pero el asunto es como que ya con eso también es una manera de entender justamente y darle otro sentido a esta idea de la verdad, porque realmente me sentía y yo le había dado sentido a estas dos líneas, porque además son dos líneas que pues me tienen personalmente a mí con la cabeza enredada, eh, de cómo es este asunto de la verdad, porque entonces, si estaba viendo como con esta saciedad y con esto, claro, pues se da justamente en este contexto también del discurso o digamos de la ciencia o lo que vendría a ser ya como generalmente la ciencia desde esta mirada también, desde el psicoanálisis, ¿no? Como esto que nos está poniendo Lacan allí, como de esto opera de esta manera, ¿cierto? Como este conjunto también de letosas, porque es que creo que él más adelante también conecta con este otro asunto, entonces, sí, o sea, creo que vale mucho la pena pues esto que estamos haciendo de intentar precisar, porque creo que Lacan lo está haciendo y, digamos, está haciendo un esfuerzo por apartar estos dos asuntos de verdad y saber que vuelve y juega. O sea, es que pareciera que son claros, pero no, o sea, me parece que el esfuerzo que está haciendo, pues vale toda la pena. Ahora, por mi parte, siento que está un poco desaprovechado porque justamente sigo pues enredado con el asunto. Pero, o sea, como que reconozco esa dificultad que tengo acá. Pero bueno, vamos a ver qué logramos hacer con lo que digamos. Pero yo creo que hay cosas que nos van diciendo que vale la pena recordar de este mismo texto, como por ejemplo la crítica que él hace a, a la fenomenología del espíritu de Hegel, cuando justamente habla del saber absoluto. Y esto que acaba de decir, que no nos detuvimos ahí, pero lo acaba de decir en la página anterior, en la 201, que tiene que ver justamente con que lo real, que es la categoría que separa el psicoanálisis, no hay, mejor dicho, nos toca divulgarlo y decirlo, tal vez los ambientalistas también tienen una idea, aunque de alguna manera distinta, solamente lo real natural, pero nosotros tenemos una idea de que también lo real está en nosotros y todo esto que es lo que le hace barrera al idealismo. Y es lo que estamos en la brega que está desde Marx haciéndole la barrera a Hegel con su idealismo del saber absoluto, ¿no? Que es esta cosa absurda, ¿no? Y que en el psicoanálisis se mete, porque en el psicoanálisis los que han dominado esto son los que manejan el saber universitario. Entonces es un idealismo, esto es así, y esto es así para el mundo entero. ¿No? No es por azar que tengamos una asociación mundial de psicoanálisis, ¿no? Esto ya nos interroga un montón. ¿Qué es esto? ¿No? Cómo se puede desde este trabajo que es tan difícil de todo lo que tiene que ver con la singularidad del sujeto resultar con una multinacional? Eso ya es un problema, ¿no? Grandísimo. Pero no sé si tenemos más tiempo, si nos pasamos. Pero a mí Que me yo Sí, parece, yo creo que nos pasamos. bueno, y nos pasamos yo. Listo. Sí, dale, y ya nos dices, Isabel. Creo que ya, ahora sí. Sí, ok. Pero a mí me parece que también, no sé, es algo que yo a veces
pensaba con relación al psicoanálisis desde Freud mismo, ¿no? De la universalidad de, por ejemplo, si para todas las culturas existe el Edipo, por ejemplo. Es una pregunta que de pronto cuando hay otras formas culturales de desarrollarse, las diferentes personas y de tener relaciones, por ejemplo, de que no son de forma patrilineal, si para todos existe el Edipo. Entonces, creo que pues hay como también como que pensar algunas cosas, no solamente con cómo se desarrolla el psicoanálisis, sino de pronto hay algunos criterios y algunos conceptos. Lo tengo simplemente como pregunta, pero siempre me retorna cosas de esas, ¿sí? Por ejemplo, que son fundamentales en psicoanálisis, pensar el Edipo, que para todos tenemos un Edipo. ¿Sí? Y si hoy, pues nuevamente hoy se puede pensar si todos estaremos en esa lógica del Edipo o no todos. O sea, hay muchas cosas que habría que pensarlas, que se me hacen muy importantes. A veces uno cuestionarse. eh, bueno, yo a veces digo, será para todos así y en todas las culturas parece que no fue así. Pero cosas que son la base angular del psicoanálisis. Sí, es que creo que esto tiene que ver un poco con, como con la idea que hay sobre la teoría del psicoanálisis que todo el tiempo se está como, o sea, creo que lo hemos mencionado acá, como que cada vez que alguien entra a análisis, como que la teoría se pone, como que le da la vuelta, como que la pone de cabeza, entonces creo que también eso le da un sentido, porque lo hablamos también acá, como a la pretensión de Freud, como por hacer del psicoanálisis como una ciencia, pero es como que justamente no por esto mismo, porque todo el tiempo se está dando la vuelta, cada cual hace también como su experiencia y- y demás. Eh, Justamente con esta idea del saber, creo que con lo que mencionábamos hace un momento de esta verdad científica es un poco como con este asunto de, pues esto es y esta es la teoría, ¿cierto? Y esta es la manera que tenemos de comprender el mundo, no sé, qué sé yo. Y ya está, ahí es como apréndase la teoría y el asunto. Pues es que es interesante que en psicoanálisis justamente se hable de que hay una teoría, porque es como, como una suerte de lentes de asuntos que uno puede ir viendo, sí, pero que todo el tiempo se ponen en juego de otra manera, digamos, donde entra justamente la singularidad pues de cada uno. Y es lo que lo hace interesante y al mismo tiempo a científico, es como que lo pone en otro lugar. Sí, pero sí, no sé, se me ocurriría con lo que decía Isabel y con estas enredo que tengo acá, pues se me ha ocurrido decir eso. Oyendo las inquietudes, estoy pensando como se me ocurre que hay un texto de Freud todavía, de todas maneras era supremamente adelantado, que se llama ¿por qué el psicoanálisis no es una cosmovisión o sobre una cosmovisión? Para hablar justamente, él hace ahí toda la diferencia entre el psicoanálisis y la filosofía o las teorías y todo ese tipo de cosas y muestra por qué el psicoanálisis no es una cosmovisión, ¿no? Por un lado eso, por el otro lado me parece que sería muy sano hablar de algo que se me había ocurrido bastante en este texto, pero dije, no enredar más la pita, pero creo que sí, por lo menos lo va a mencionar, porque es central, que tiene que ver con el saber y la verdad. Pero lo tengo que dejar como enigma también, ¿no? Como enigma porque es enigma para todos. El asunto es que no por azar, no vale con hacer todo este tralala del saber de la historia propia, que es un análisis.
Eso no es un psicoanálisis. Un psicoanálisis tiene que ver justamente, también Freud lo sitúa, y también él tiene una aprehensión de que el saber es un problema cuando escribe textos, además textos bastante en la mitad de su elaboración, como la novela familiar del neurótico. Porque en todo esto hay una diferencia crucial que no hemos mencionado, y es la diferencia entre la realidad, que siempre es fantasmática, y lo que tiene que ver con la realidad sexual, que es algo de lo real, y que es allá donde va el psicoanálisis. Entonces, el trasladar de que estoy con un analista no es suficiente, y Lacan dará un paso más allá. Freud dirá en Análisis Terminable e Interminable que esto acaba cuando, es un enigma también, cuando el sujeto reconoce su castración. ¿Pero qué significa eso? Entonces, Lacan da un paso más allá para tratar de situar esto, y entonces habla del pase, que ya no es cháchara, que es qué vas a hacer tú, qué haces, tus actos de tu vida. Esto no es solamente estar ahí permanentemente rumiando una historia. Esta historia tiene que acabarse de rumiar alguna vez. Y es por eso que esta frase es contundente, esa que dice aquí: el efecto de verdad no es más que una caída de saber. Eso es que la historia familiar del neurótico se tiene que caer de tajo. Se fue, hasta luego. Toda mi historia anterior no vale. Adiós. Y voy a hacer una vida. Voy a atreverme a vivir. Entonces, eso es otra cosa. Y justamente es por eso que es tan importante que haya en las asociaciones de psicoanálisis una instancia de pase. Algunas veces se les he mencionado aquí justamente con el asunto de mi asociación. No estoy asociada aquí en Colombia por eso, pues porque no hay, pero justamente el trabajo de pase sí se puede hacer con los demás colegas que están entrenados para escuchar, y que justamente se puede hacer un testimonio. Ya no es en el trasladar de los significantes, sino un testimonio de lo que haces, de los actos, de la vida, de qué fue lo que surgió de un análisis, ¿no? Entonces, quiero hacer esa gran distinción. Ustedes ven que hay una distinción neta entre el idealismo, que es saber, saber, sigue sabiendo, sigue sabiendo, sigue sabiendo, hasta todo el saber universal que nunca me cabrá en la cabeza, y otra cosa que tiene que ver con el asunto de que el psicoanálisis va a que tu vida cambie, que tienes que vivir de una forma, una vida que no tienes sino una vida para vivirla. Y esa vida, ¿cómo la estás viviendo? ¿No? Y justamente habrá seminarios que son muy interesantes. Nomás el título de ese seminario que hace Lacan, justamente, que habla de un discurso que no sea de la apariencia. Esto es un enigma, porque todo este tralala es de la pura apariencia. La realidad es fantasmática. Y eso es lo que descubre Freud desde el comienzo, y que le cuesta trabajo formalizar, pero lo hace, y Lacan acaba de alguna manera de coger eso y seguir formalizándolo, porque tenemos que seguir formalizándolo, porque esto no es claro para nadie, ¿no? Esto toca seguir formalizándolo y seguir luchando por cómo salimos del fantasma, ¿no? De darnos contentillo con un tralala. Eso de alguna manera tiene que ver con esta diferencia entre la verdad, que es otra cosa muy distinta, al tralala de bla, 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 ¿no? Pero el problema es que somos seres que hablan, entonces no podemos quedarnos mudos, sino seguimos hablando, pero tenemos que hacer la diferencia. ¿Cómo se hace? Ni idea.
Es que pensaba con esto que dices, que pues sí es como que la verdad hace un corte justamente, sí, de esto, de este tralala que dices, pero como de este idealismo y lo aterriza también como a cierto, no sé si sea como a cierto materialismo, pero sí un asunto más concreto de lo que, claro, lo que estás diciendo, de pasar de lo que se dice a lo que se hace, ¿no? Como este principio también como de cierto materialismo, por eso digamos como que lo ponía como con esa tensión, como